Ya, perfecto. La idea de este audio es presentar o hacer una exposición de algunas ideas y argumentos para la justificación de un, si se quiere, nacionalismo, en este caso chileno, de raíz hispana, específicamente hispana. ¿Ya? Em, la idea de presentar estas ideas y presentar estas síntesis y resumen de algunas ideas no es profundizar totalmente en cada una, ni en autores, ni en teorías, sino crear un argumento que sea lo suficientemente sólido, eh, pero sencillo de entender, para poder justificar esta postura que estamos presentando y que idealmente es la que esté presente en grupos de esta, de esta idea. ¿Ya? Primeramente, la idea de que sea un nacionalismo que rescate, que nazca y que se movilice a través de la tradición hispánica tiene que ver con una confrontación de formas de plantear las ideas y la acción política, en este caso por una parte, el rupturismo o la acción política revolucionaria, versus la continuidad, la tradición y la búsqueda de una unidad. ¿Ya? Em, es interesante hacer notar, muy importante hacer notar, que a la base de todos los nacionalismos, si es que nosotros nos vamos a plantear como nacionalistas, no tiene que ver simplemente con hablar de la nación chilena, sino de una praxis política, de una ideología política, de una tercera posición política, o que se encuentra dentro de las denominadas terceras posiciones, que nace en la lógica de la modernidad. O sea, los nacionalismos son modernos, lo quiera uno o no, o tenga esa idea uno o no, adscriba a esa idea o no. Eh, ¿Qué significa que sean modernos? Que son originalmente de una, podría decirse, orientación o génesis liberal y muchas veces anglosajona. Si bien el liberalismo no es algo que sea de simple origen anglosajón o germánico o británico y posteriormente norteamericano, sino que también tiene una importancia, un importante raíz en Francia, la Revolución Francesa. Podemos notar que en el avance de lo que fueron los nacionalismos o de la idea por una parte de nación en Inglaterra, de Estado-nación inglés y posteriormente de los Estados-nación germanos, eh, sí es particularmente anglosajón. Hay una idea que es la que tenemos que contraponer aquí, que es justamente la idea de, como señalaba, el rupturismo versus la tradición o la continuidad. El rupturismo que presentan los nacionalismos modernos o que presentan los nacionalismos liberales, que siempre van a ser así, lo quiera uno o no, es justamente esta idea romántica, la idea romántica de encontrar un origen absoluto para el pueblo soberano. Estos nacionalismos, de origen europeo obviamente, como casi todo el pensamiento político de los últimos 300 años de la modernidad, eh, buscaban separarse de la influencia de la Iglesia Católica, no solo en tanto a su influencia espiritual o religiosa, sino también política, entendiendo que el Ancient Regime o el régimen antiguo, anterior a la revolución, era un régimen en el cual prevalecía la idea teocrática, teocéntrica de Dios como centro de la acción humana, versus posterior a la revolución, que es la razón, la racionalidad, y se va generando en este proceso de ruptura también un acercamiento desde lo que era la unidad de grandes concentraciones de personas, en este caso imperios o reinos, hacia las naciones, las micronaciones, específicamente en el contexto germánico.
y que se da en la paz con el tratado, la firma de la paz de Westfalia. Asimismo, también tenemos las primeras manifestaciones de ruptura con este eh, orden tradicional en Inglaterra, posteriormente al nacimiento del anglicanismo, toda la polémica de Enrique VIII y posterior que da pie al proceso de la Revolución Gloriosa que se señala en Inglaterra, que lleva al asesinato, al derrocamiento del rey, que se mantenga Oliver Cromwell durante un periodo y que vuelva el rey, pero ya en una lógica de, de una monarquía no asociada a un origen divino, a una autoridad divina, sino a, a la representación secularizada del pueblo. Bien, entendiendo eso, estos nacionalismos en Europa, haciendo el paralelo con lo que podría pasar también en las naciones, en los estados-nación hispanoamericanos, buscaban un origen, ¿ya? Buscaban dentro de este romanticismo un origen que se había perdido por la cantidad de siglos, incluso de milenios, en que había estado sometido el pueblo soberano a una autoridad soberana extranjera, en este caso el papado. El papado no solamente, y en la religión católica en Europa, no solamente la vamos a adscribir a una idea religiosa, como señalábamos, sino que además viene a representar una idea política y filosófica de continuidad de lo que fue el gran civilizador de Europa como una unidad histórica, que sería el Imperio Romano. ¿Ya? El catolicismo, el papado rescata el legado romano, incluso cayendo el Imperio Romano, y hace que, particularmente con la ascensión de Carlomagno como emperador del Imperio Romano Germánico, crea esa idea de Europa finalmente, como una unidad política, ¿ya? Espiritual y de destino finalmente. Eso se quiebra nuevamente, como les digo, con las revoluciones liberales. Anteriormente venía precedido por las reforma protestante, que también tiene una raigambre muy política, que es el apoyo de los príncipes germanos en Europa continental a la acción de Martín Lutero de separar el régimen cristiano del papado, de esta autoridad externa, para que justamente sea cada pueblo el que en base a la autonomía de los príncipes, que ustedes saben que en Alemania siempre han tendido a la atomización de pequeños reinos, etcétera, que se unen en tanto a la guerra, etcétera, etcétera, a un enemigo común. Eh, y que cada uno pudiese tener su autoridad religiosa, ¿ya? Y por mismo su autonomía también como Estado-nación. En América, ¿qué es lo que ocurre en nuestra América, Hispanoamérica? Se busca replicar ese modelo cuando comienzan las revoluciones o la independencia a principios del siglo XIX y obviamente también requieren de un mito original, ya de crear mitos fundacionales. En este caso, la idea liberal habla justamente de, o la idea revolucionaria, para que no suene tan adscrito solo al liberalismo político, eh, a la existencia del mito del buen salvaje, del hombre como puro hasta que llegó la civilización, hasta que llegó la sociedad. Y como yo les comentaba, la sociedad, la civilización está muy asociada a la acción civilizatoria justamente del papado, el catolicismo, el imperio romano, que tuvo esta continuidad a través del papado, y de la cual se tenían que liberar los pueblos soberanos, ¿cierto? Así que cada nación, cada nueva nación hispanoamericana, para buscar liberarse de su legado hispánico, se le buscó crear un mito fundacional. Hay naciones que la tuvieron bastante más fácil, en el caso de Chile, por ejemplo, con el tema de la Araucana, en que se sitúa este como el mito fundacional y que en la lógica liberal, en la lógica revolucionaria, hay una subversión de lo que significaría un texto como este para la nueva nación.
para los anglosajones, para los germanos, etcétera, al leer este tipo de textos, o al buscar la comprensión de este tipo de textos, lo que más les resalta es justamente cómo el protagonista hispano resalta las virtudes de su enemigo, ya en este caso los araucanos, que no era algo común que tuviese, por ejemplo, el liberalismo decimonónico de quienes lo leían en ese tiempo, que era mucho más hegemónico, muy distinto al liberalismo que conocemos ahora. Entonces, se crea este mito del buen salvaje y el origen de esta nueva nación para cortar vínculos, así como en Europa cortaron vínculos con el papado, hablando de, por ejemplo, las épicas wagnerianas en todo lo que es el mundo germano, Beowulf en el caso de los británicos, aquí lo hicieron con los araucanos, ¿cierto? Y no es que esta lógica de asociar lo nuestro, lo propio, lo nacional al indígena, no es algo que nace desde abajo, para que se entienda, sino que es algo que nace desde arriba, desde las élites que estudiaron en Europa y que buscan justamente crear esta especie de génesis de una nueva nación que vendría siendo una etnogénesis. Nunca se propició un mestizaje, nunca se propició una hegemonía em, racial, entendida como raza en ese tiempo, de los indígenas, pero sí el ideal, la épica, el elemento estético de la identidad quedó instaurado en los indígenas, en este caso araucanos, y que se podrían considerar como los mapuches hoy día, que vamos a hablar después de cuál es la inconveniencia también de considerar como los mapuches como un origen, como algo originario, muy brevemente. Entonces, todos los nacionalismos modernos eh, buscan, particularmente en América, con una escuela que es o francesa o anglosajona, romper con la tradición política hispano-románica, ¿ya? Para que estas nuevas naciones vengan con el influjo revolucionario de estas nuevas ideas nacidas en esos territorios en el siglo XIX, sirviéndose obviamente de un ideal estético, ético, que sería el buen salvaje, el indígena que luchó contra el conquistador, así como los germanos lucharon contra los romanos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estos nacionalismos muertos buscan romper una continuidad y volver a un origen mítico, ¿ya? Sin considerar el paso a la historia y la realpolitik, o digamos la tradición política en este caso. Por lo mismo serían utopistas, son ideas las cuales no tienen un sustento que tenga una continuidad orgánica, que no es un sustento vivo, es algo que se tiene que impostar, es algo que se tiene que imponer sobre una realidad que no es que uno diga que es la realidad porque a mí se me ocurre, sino porque es una continuidad histórica. Si nosotros nos situamos en el gran conflicto que tiene cualquier idea política, cualquier acción política, que es la ruptura, lo revolucionario, versus la continuidad, que sería lo conservador, si se quiere, eh, ellos se sitúan de este lado, ¿ya? Quienes buscan crear, ojo, cuando digo la nación chilena es la misma nación que fue victoriosa en la Guerra del Pacífico, que fue victoriosa en la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, que estuvo bajo esa lógica liberal, ¿ya? Un liberalismo que claramente no es el del siglo XXI, pero sí es enemigo un poco de lo que nosotros creemos que se tiene que hacer políticamente para hacer una política de la continuidad de la tradición y que al mismo tiempo refuerce los elementos más nobles y más significativos de nuestra existencia como nación, ¿cierto? Em, entonces, hay algunas particularidades que los liberales, y yo cuando hablo de liberales siempre
en este contexto, los liberales van a ser izquierda, ¿ya? Si revisamos el cuestionario que se envió hace poco, son algunas de las ideas que hay: izquierda, derecha, definición, etcétera. Para esta comprensión, el liberalismo es de izquierda. Hay liberalismos que dentro de el contexto en el cual están inmersos son más de izquierda o más de derecha, entendiendo que la lógica de izquierda o derecha también es una lógica liberal, política liberal, que viene desde la Revolución Francesa, y que es útil de una manera no trascendente o no metafísica, sino para entender algunos conceptos. Entonces el liberalismo siempre está a la izquierda de lo que queremos hacer, por lo menos, ¿ya? A la izquierda en tanto revolucionario y rupturista. Entonces, el indigenismo o el tratamiento de lo indígena en Chile tiene varias características. Por una parte, la hegemonía política de lo que es conocido ahora como indigenismo, o que se podría considerar como la causa indígena, no siempre no siempre estuvo cooptada por la izquierda como estuvo actualmente. De hecho, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la hegemonía en tanto tratar temática indígena y movilización de temas indígenas estaba en el lado conservador o el lado de política más católica tradicional. Ya, los primeros diputados, los primeros representantes indígenas ante el Congreso chileno fueron todos del Partido Conservador, fueron todos movidos por la Iglesia, de movimiento asociado a la Iglesia Católica, y que no buscaban, justamente como ocurre ahora, eh, imponer una cosmovisión indígena a la cosmovisión de civilización occidental dentro de la cual está estructurada el Estado chileno, siempre con esta lógica liberal, pero que por lo menos mantenía algunos de las lógicas que venían desde lo greco-latino, greco-romano, ¿ya? Em, es poco orgánico, ¿ya? El indigenismo por la izquierda en Chile, en tanto que justamente el indigenismo que está presente actualmente es un indigenismo que viene de segunda mano, o sea, que viene desde la mirada de un externo para valorar ciertas características de lo indígena acá, que en teoría debería ser lo propio chileno, ¿cierto? Que lo propio chileno para estos liberales debería ser lo indígena. Pero estos liberales, desde su distancia, desde su poco conocimiento, desde su subtracción, carac- eh, hegemonizan algunas características que ellos consideran importantes de lo indígena, que muchas veces ni siquiera existen. No existen porque no son propios de lo indígena, o nunca se generó un proceso político, digamos, que se impusiera políticamente, o incluso llegara a la zona, al mundo de las ideas de esta idea indígena. No se estructuraron finalmente, es una lectura externa, externa ni siquiera externa desde los chilenos, sino externa desde muy afuera, desde centros de poder que ni siquiera están en el continente muchas veces. Algo que es súper importante y que hay que recalcar siempre cuando se quiera hablar de un nacionalismo con una base, o se quiera combatir un nacionalismo con una base indigenista o indígena. La base indígena, así como las bases de los épicas nacionales germanas, por ejemplo, siempre van a ser atomizantes. No hay una unidad, no llevan a una unidad. Es imposible que exista un nacionalismo chileno con base indígena que tienda a la unidad. Así, por ejemplo, se vieron los conflictos en la Convención Constitucional, en la cual se quería declarar territorio mapuche desde Coquimbo hasta Puerto Varas, no sé, cosa que nunca existió y que ni siquiera da para revisar un análisis más exhaustivo histórico, sino que es simplemente dar a notar que existían diversos grupos indígenas en Chile y que fueron no solo sometidos, sino que se les dio una unidad, se les dio un destino común, se les dio una denominación común en base a la idea imperial hispana, católica, hispana, románica, si se quiere. Eh,
Con respecto a esto último, el tema mapuche, el tema mapuchístico, como lo hice notar en uno de los artículos, la denominación que le di. Mapuchístico en tanto a que esto es una idea que viene de la academia, una idea alienada que viene desde afuera, como le había comentado, si no, no es algo que nazca desde ahí, desde ellos mismos, digamos. Eh, es una cultura, lo denominado como mapuche sería un error adscribirlo a, por ejemplo, a nuestro origen de épica nacional que se quiere plantear, que es la araucana, donde se habla de los araucanos. Hay algunos, puedo mandar unos links de un par de ponencias en que hablan de lo profundamente mestizo que es lo que actualmente se conoce como mapuche. ¿Ya? La cultura mapuche es una cultura profundamente mestiza. Y yo no me quiero meter en la crítica a lo que es o no mapuche, simplemente identificar que no hay una idea de origen en lo mapuche, menos, bueno, lo mapuche es actual, finalmente. En lo araucano quizás en algún momento pudo haber existido alguna idea de origen, eh, o algún refuerzo de una idea de origen, pero lo mapuche es igual o más mestizo que el resto de los territorios, el resto de las poblaciones, el resto de los chilenos. ¿Ya? Así que la idea de origen está total y absolutamente viciada. No quiero profundizar mayormente en este tema, pero como les digo, les voy a mandar un link de un programa bien interesante en que pueden reforzar eso, en que habla un par de académicos que hablan justamente de todas las características de la cultura mapuche que son imposibles de que existan y de entenderlas si no es con un proceso de mestizaje, con lo hispano, obviamente. Y quiero que aquí varios de ustedes quizás hacerlo notar también que el refuerzo que se le da actualmente, ya no estamos hablando del inicio del siglo XIX, sino actualmente al tema mapuche, al tema indigenista y en particular a los mapuche, creo que noten algo. Los voy a conminar a que revisen en su memoria visual. De todos los esfuerzos eh, podría decirse, gubernamentales o acciones gubernamentales para asociar lo chileno a lo indígena, quiero que piensen qué porcentaje de todas esas imágenes, de toda esa estética, de toda esa imaginería es femenina. Lo mapuche actualmente está asociado a una idea civilizatoria femenina, está asociado a una idea eh, que va mucho con el zeitgeist de los tiempos, de que en base a lo femenino puede contener, puede agrupar y puede generar una unidad, cosa que claramente un tema indígena, como lo señalé anteriormente, no lo puede hacer porque no hay una unidad política de los indígenas en Chile, y si lo hubiera, estaría mucho más cercana al imperio inca que a los mapuche, ¿ya? Para que consideren eso y las motivaciones ulteriores que puede tener actualmente en la idea de noción de política que tiene el indigenismo o el nacionalismo o el potencial que podría tener un nacionalismo indigenista o que resalte lo mapuche y que venga cargado de esta idea femenina. Obviamente los nacionalistas actuales que refuerzan lo mapuche o lo indígena como base u origen de la nacionalidad nunca van a hablar de lo femenino. Siempre van a hablar de nuevo de esta lógica del siglo XIX, la araucana, la guerra de Arauco, etcétera. Cosa que, de nuevo, tenemos que hacer la diferenciación entre lo araucano y lo mapuche, porque lo araucano políticamente, como una manifestación propia de este pueblo, jamás existió. Lo que existe ahora es un tipo de política profundamente femenizada en ese sentido. Ahora bien, dicho esto y este análisis, ¿cuál es la propuesta? ¿Ya? La propuesta es a la continuidad, la propuesta es a la conservación y a la tradición. Muchas veces se tiende a entender mal o darle una mala visión a lo que es la política conservadora, porque
de nuevo lo conservador se analiza en los términos revolucionarios, en los términos de la revolución, los, los jacobinos, los girordinos, ya que finalmente los conservadores son los conservadores de la revolución. En este caso lo que cuando hablo de conservadores es algo bastante más metafísico y que tiene que ver con esta confrontación entre la ruptura y la continuidad. Lo que vamos a proponer es la continuidad en lo hispano. ¿Qué nos da lo hispano? ¿Qué es lo que nos da lo hispano en tanto a procesos históricos, en tanto a historia de las ideas, en tanto a historia de las ideas políticas en Chile y en todo el continente y en el Nuevo Mundo? Lo que aporta lo hispano, primeramente, es el forjador de una noción política, de una noción política unitaria que llama a la trascendencia, que llama al centralismo, que llama a finalmente a hacer política. ¿Ya? No se podría entender un nacionalismo orgánico si no es bajo estos preceptos. ¿Ya? Porque lo que debería apuntar una política nacionalista, no quiero hablar de identitario, que es un tema que podríamos hablar después, es justamente a la unidad, a la continuidad y a la trascendencia. El pueblo que dota de esas características a lo que nosotros conocemos como Chile, a lo que nosotros conocemos como América y que conocemos como mundo, es el hispano. Y el hispano lo dotó a sí mismo el romano. La idea de historia, la idea de una noción trascendente, ¿ya? Que no tenían los pueblos indígenas porque no conocían la historia, no conocían el lenguaje escrito. ¿Ya? Bien, otro tema que es muy importante y que tiene que ver también con ciertas nociones de etnogénesis de los orígenes nacionales. Lo hispano siempre va a ser lo patriarcal. No solo lo patriarcal, perdón, en tanto a lo genético, en tanto a lo que es la sangre, sino también a lo que significa, a lo que simboliza ser patriarcal o algo patriarcal, que es finalmente el dador de sentido, el que da sentido, el que invita justamente a forjar a la empresa, a hacer civilización. Así como podemos entender que la parte femenina de la historia nacional es mapuche, araucana, aunque no lo quieran decir o no, estos nacionalistas araucanistas, si lo pudiésemos decir así, nacionalistas de la Araucana, eh, de la guerra Arauco, es eso, es la forjadora de destino, la idea hispana. Es jerárquico por lo mismo y es continuo. Es muy importante la idea de jerarquía en una noción tradicional. Y es muy importante la noción de continuidad cuando nos vemos en la posición de ser depositarios de una idea de imperium cristiano-romano que tiene más de 2000 años. Eh, y quiero volver a la parte de la crítica que está señalando sobre estos nacionalismos entendidos en la lógica anglosajona. En la lógica anglosajona venía desde afuera, lo único que va a ser verdaderamente nacional, propio, primera nación o lo que se quiera, es lo que es original de esta tierra. ¿Qué es original de esta tierra? Lo que venía antes del cristianismo. El cristianismo es el gran imperialista de la historia del mundo para estos pueblos que asimismo fueron conquistados por Roma. Pueblos que nunca llegaron a una conciliación con esta idea de imperio, que la idea de imperio es de una unidad, es de una expansión, es de un imperio universal. No es de particularismos pequeños, no es de pequeños principados que cuando no pelean entre ellos se juntan para pelear contra otro enemigo y vuelven a pelear de nuevo. No sé si se les suena parecido a la historia de las tribus araucanas o mapuche, que eso también pasaba con los germanos. Em, entonces nosotros tenemos que conciliarnos con la idea de que el nacionalismo no es un particularismo, el nacionalismo que se proponga no va a ser particular, va a ser de una idea de imperio, va a ser de una idea de continuidad y va a ser de una idea expansiva.
Hay particularidades dentro de los pueblos que están en un imperio, por supuesto. ¿Ya? Esas particularidades las da un montón de cosas, no solo el tema genético, no solo el tema del lenguaje, eh, pero son secundarias a justamente esta idea de imperio, a esta idea de forja, a esta idea de continuidad, que es lo que yo quiero proponer con esto que es el nacionalismo de raigambre hispana.